que los reproches de los enemigos, en vez de desanimarlos, los alentaron. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces cuando vienen los reproches, cuando vienen las injurias, cuando vienen las palabras no lindas, no bonitas, parece que nos golpean y parece que nos quieren hacer retroceder. Pero esas palabras que sabemos que vienen de personas necias, influenciadas por el enemigo, influenciadas por un pensamiento de desorden, en contra del propósito de Dios, antagonistas, personas que vienen a oponerse, que vienen a hacernos la contra en el mundo espiritual, los reproches de los enemigos debieran alentarnos a nosotros en nuestro deber, no alejarnos de él. Dice la Escritura que Nehemías instó al pueblo para seguir, para avanzar. O sea que las palabras de Gesem, las palabras de Tobías, las palabras de Sanballat, sí hicieron estragos en un momento, pero él buscó la oración y se fortaleció en Dios y ellos siguieron avanzando en la obra de Dios. Entonces, lo segundo que podemos aprender es que los reproches de los enemigos tienen que actuar en nosotros a favor del propósito, a favor de lo que Dios nos instó a hacer y no alejarnos de la voluntad de Dios. Casi siempre pasa que cuando viene alguien, cuando alguien se levanta, cuando alguien viene a hablar tonteras del hombre, de la mujer de Dios, parecería que quiere venir el desánimo y en vez de avanzar, parecería que esas palabras quieren hacernos retroceder. Pero lo vemos en el libro de Nehemías, vemos que en el pasaje, en la historia que estamos leyendo, ahí en Nehemías, capítulos 4, del 1 al 5, que los reproches de los enemigos, en vez de hacerlo bajar los brazos, los animó más a Nehemías y al pueblo para poder cumplir lo que Dios le había mandado, lo que el rey le había encomendado, que era poder reparar el muro de Jerusalén. Así que te aliento y te animo. Si hay personas en este tiempo que quieren injuriarte, que quieren ponerte piedras en el camino, que quieren oponerse, que están en contra de lo que Dios quiere para tu vida, vamos, seguí avanzando, que eso te anime, que eso no te desaliente. Siempre va a haber personas que te van a querer, siempre van a haber protagonistas y antagonistas, siempre van a haber personas que se pongan en contra, usadas por el enemigo, siempre. No puedes ir en contra. Mira, Jesús tenía que ir a Jerusalén y tú conoces la historia y hasta Pedro se le puso en medio y le dijo, Señor, no vayas. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, sal de ahí. O sea, estaba siendo influenciado por Satanás Pedro. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios estaba en Jerusalén. Era necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, que pueda ser crucificado y al tercer día el Padre lo resucite para que la victoria esté asegurada. Entonces, el enemigo, el mundo espiritual, va a utilizar como antagonista a muchas personas influenciadas para ponerse en contra. Las personas que vos decís, este no me quiere, pero la persona que te quiere también va a ser influenciada. Pedro amaba a Jesús, pero aún así fue influenciado por el mismo diablo. ¿Para qué? Para oponerse. Dios no se mueve en sentimientos, Dios se mueve en fe. Y cuando tú tienes bien claro que Dios te llamó a hacer, los sentimientos, todo lo que tiene que ver con el alma, no tiene que ver con las cosas que vienen del Espíritu. Entonces, en esta noche quiero llevarte a este principio. Lo segundo que Nehemías me enseña, Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 5, es que los reproches de los enemigos tendrían que alentarnos en nuestro deber y no alejarnos de él. Así que no te alejes de lo que Dios te llama a hacer. Aunque hablen, aunque te injurien, aunque quieran ponerte palos en el camino, eso es permitido porque es parte del proceso, pero vos vas caminando hacia la victoria del Señor. Así que no te olvides de esta promesa que viene de parte del Señor. Lo que vemos también en esta historia, en estos versículos, es que Nehemías encomendó el problema a Dios en oración, lo cual podemos verlo como algo admirable, ¿verdad? Porque se dio cuenta que los insultos no eran dirigidos hacia él, sino eran dirigidos hacia Dios, porque él entendía que era la voluntad de Dios que esté en ese lugar. Y eso es algo que tenemos que entender. Cuando estás en el propósito de Dios y cuando estás en la voluntad de Dios, no te olvides que no se trata de ti, sino se trata de él. Todo lo que se levanta en contra de él, no en contra tuyo. Nehemías entendió que se estaban levantando en contra. ¿Viste cuando David fue a enfrentar al gigante Goliat? Él dice, tú vienes con todas tus armas, pero yo vengo en el nombre del Señor. ¿Tú quién eres para poder insultar al Dios de los escuadrones de Israel? O sea, él tomó la lucha y entendió que ese atrevido filisteo se estaba insultando no al pueblo de Israel, no a un simple pastor, sino estaban insultando al Dios de los hebreos. Entonces
de eso se trata, entender que en la guerra espiritual no es contra ti, sino es contra él. Cuando Samuel fue a la casa de Isaías a poder ungir al futuro rey, porque ya Saúl había sido desechado, Samuel mira todo lo que es el parecer humano y Dios le exhorta, dice, yo miro el corazón. Entonces cuando viene eso, antes de eso, ¿por qué Samuel estaba así tan...? Porque Saúl era un hombre lindo, un hombre que físicamente dice que era el mejorcito de todo. Entonces él buscaba algo así físicamente, pero cuando fue elegido Saúl, cuando el pueblo se le acercó y le dijo, Samuel, tú estás viejo, tus hijos no hacen las cosas que tienen que hacer y necesitamos rey. Dice que Samuel se puso mal y Dios le habló y dijo, Samuel, no te pongas mal, no es contra ti, es contra mí. Ya el pueblo desde que salió de Egipto me viene rechazando. Entonces Dios le está haciendo ver lo que quiero hacerte ver, de que Nehemías entendió que los insultos no eran para él, sino eran para el Dios que lo habían enviado a Nehemías. Samuel entendió que no era contra Samuel, sino era contra Dios la cosa, porque Dios le explicó. Entonces siempre se trata de eso. En la guerra espiritual tú tienes que entender que el que atente contra ti no es contra ti, sino contra el Dios que te envió, contra el Dios que te llamó, que te capacitó y que te envió con un propósito. Así que si te tocan a ti, no te están tocando a ti, están tocando a aquel que te envió. Y eso es importante que tú entiendas. Entonces eran dirigidos contra Dios y contra él, y que la justificación debería provenir de su Señor y no de sus propios esfuerzos. Nehemías no podía hacer nada para poder justificarse en contra de esa agresión. Dejó que el Señor obre, porque la pelea es del Señor. Si nosotros decimos que la victoria es del Señor, es porque le estamos encomendando nuestra pelea a Él. Y muchas veces decimos de palabra que la victoria es del Señor, pero estamos luchando con nuestros propios esfuerzos. Y a veces nos bajamos a la altura del necio y seguimos comportándonos como necios. Nos lastimó, lastimamos. Nos insultó, insultamos, nos agredió y agredimos, y seguimos en esa cadena que no entendemos el concepto de lo que Nehemías nos está enseñando. Entendemos que encomendar el problema a Dios en oración, si nosotros le entregamos a Dios, es entender que no es contra mí, Señor, sino es contra ti. Y yo no puedo hacer nada, pero sí tú lo puedes hacer todo. Tú pelea. Sé tú el que te glorifiques, porque en realidad todo lo que hacemos es para tu gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto realmente es importante que entiendas este concepto, es importante, es interesante. 3 pensamientos en esta palabra, en estos versículos de Nehemías capítulo 4 del 1 al 5. 1, que Nehemías no contestó al necio conforme a su necedad, sino antes bien recurrió a Dios en oración. Segundo punto que pudimos sacar de esto es que los reproches de los enemigos deberían alentarnos a nuestro deber y no alejarnos de él. Y lo tercero, lo último que compartimos, es que el encomendar el problema a Dios realmente en oración fue admirable, porque Nehemías entendió que los insultos no eran dirigidos a él, sino era a Dios, era contra Dios y contra su propósito, y que humanamente no puede hacer nada por sus propios esfuerzos para poder pelear o lidiar con eso, pero al encomendar en oración le está diciendo, Señor, pelea tú. Tú me llamaste, Señor, sé tú el que pelee. Yo estoy acá, en obediencia a ti, pero todo lo que venga, no lo hacen en contra mío, sino lo hacen en contra de aquel que me envió y aquel que me llamó. Y ahí está el concepto. Y ahí hay sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías no pudo haber llegado a la victoria. Nehemías no podría haber llegado a la victoria sin antes pasar por esto. No podría. Si tú te pones de igual manera que el necio a responderle, a obrar con necedad, entonces, Nehemías, quiero hablarte a ti, Nehemías, que estás mirando y estás escuchando en esta noche, no vas a poder llegar mucho. Porque ya dejó de ser la pelea del Señor y ya dejó de ser la victoria del Señor. Ya comienzas tú a buscar con tus propios argumentos, con tus propias filosofías, con tus propias fuerzas y con tus propios esfuerzos la victoria. Y eso ya no viene de parte de Dios. Entonces, tenemos que saber y aprender en este pensamiento que el Señor nos da en este primer día de una semana diferente, estos 3 conceptos que te los voy a recordar para que lo grabes en tu corazón. 1, Nehemías no contestó a los necios conforme a su necedad, antes bien recurrió a Dios en oración. 2, los reproches de los enemigos debieran alentarnos en nuestro deber y no alejarnos de él. Y por último,
que el encomendar el problema a Dios en oración es darnos cuenta que los insultos eran dirigidos contra Dios. Y si los insultos son dirigidos contra Dios, entonces la justificación debe provenir de Él y las cosas necesarias para poder pelear y para poder defender el propósito por el cual Dios encomendó a alguien. Entonces Dios se hace cargo, entonces nos podemos dar cuenta que ya no son nuestros propios esfuerzos, sino es la fuerza del Señor. Por eso dice la Escritura, fortalezcámonos en la fuerza, en el poder de su fuerza. En su poder de su fuerza significa que Él pelee por nosotros, no nosotros. Y nosotros a veces nos cansamos de lidiar, nos cansamos de confrontar, nos cansamos de rozar en diferentes circunstancias que terminan, si nos ponemos a sincerarnos, pues termina en el pensamiento de decir, realmente fui yo. No dejé, me hizo mal, me lastimó el escuchar que hablan, el que me ponen palos en la rueda. En vez de llevarlo en oración, quiero yo ser el justiciero. Quiero yo ser el que provoque la victoria. Y la victoria viene del Señor, la batalla es del Señor. Y si la batalla es del Señor, la victoria viene del Señor. Así que en esta noche, ¿cómo le respondió Nehemías? Oró a Dios. Su preocupación era la gloria de Dios, era poder agradar a Dios. Y que el testimonio de esa nación no vea en Nehemías la venganza, el deseo de venganza, porque no te olvides que Nehemías venía de ser cautivo, era un esclavo, era copero del rey, pero era un cautivo de Persia. Y esos enemigos ahí dentro de Jerusalén, tomando el control y el deber, él podría haber venido en otra actitud. Pero él vino en la actitud de ser un hombre de Dios, un hombre que quería agradar a Dios y el testimonio de Dios que sea agradable. Por eso si tú quieres quieres agradar a Dios, tienes que lidiar con esto. Siempre van a haber personas antagonistas. Si tú eres el protagonista de la historia de Dios, van a haber personas que vayan en contra de eso. Se pongan como los malos de la película, siendo influenciados y siendo usados por el otro. Pero tú tienes que entender que es parte del proceso y que si hablan de ti, tú tienes que hablar con Dios. Y si hablan de ti, tú tienes que entender esta noche que no están hablando de ti, sino que hablan de aquel que te llamó. De aquel que llamó al propósito santo y genuino. Porque en realidad los que servimos a Dios no servimos porque queremos o porque se nos nació. Hay personas que lo hacen porque, bueno, son levantados por ellos mismos. Pero aquellas personas que somos levantados por Dios, que fuimos llamados por Dios, es porque hay un propósito de Dios en todo esto y que Dios está en primer lugar. Así que si me tocas a mí, lo tocas a Dios. Si te tocan a ti, lo tocan a Dios. Y eso es bueno entender, que no estás solo, que no es tu lucha ni tu batalla, sino que la batalla del Señor y que la victoria viene de parte de Dios. Así que Nehemías hizo estas tres cositas y pudo avanzar. Y después de avanzar pudo lograr la victoria y el propósito por el cual Dios lo había encomendado. Así que si tú quieres avanzar en esta semana que comienza, no solamente has oído sordo aquellas palabras que quieren venir en contra del propósito de Dios, sino que ve a la oración. Encomienda tu vida en la oración y dile, Señor, no es mi guerra, sino es tu guerra. No es mi batalla, no es mi problema, sino es tu problema. No lo hacen contra mí, sino lo hacen contra ti. Sé tú el que responda, sé tú el que... Por eso dice la Escritura, mía es la venganza y yo traeré retribución. Es tuya, Señor, pelea tú, haz tú. Solamente nosotros estamos donde tú quieres que estemos para seguir avanzando en el nombre del Señor. Así que te animo, te aliento en este día domingo, de que empieces esta semana con este pensamiento. No me voy a convertir al necio, no voy a hacer necedad, voy a ir a una oración. Las cosas que vienen en contra, en vez de hacerme retroceder, me hacen adelantar, me hacen avanzar. Y por último, entiendo que no es contra mí, sino es contra Él. Cuando entiendo esos pensamientos, entonces estoy con todo el ánimo pronto para seguir avanzando y para seguir caminando este camino de gloria, sabiendo que la victoria está asegurada. Levanta tu mano allí donde te encuentres. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que esta palabra pueda haber sido bendición, Señor amado, para cada familia, para cada hogar, para cada ministro, hermano, hermana, amigo, amiga que están escuchando, Señor, por Facebook Live, por YouTube, o también por Zoom que están conectados mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, a ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, a ti te doy la alabanza, Dios mío. Te pido, Señor amado, que tu palabra fluya, que tu palabra corra y que tu palabra traiga el propósito, el fruto por el cual es enviado en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga en esta noche, amigo, amiga, allí en el Facebook Live. Dios te bendiga. Gracias por estar haciéndonos el aguante del otro lado.
amigo de YouTube también, Dios te bendiga en esta noche. Mi hermano, mi hermana en Zoom, que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. No te olvides de orar por nosotros mañana. Está el merendero comunitario que comenzamos y estamos agradecidos a Dios. Bendiciones. Dios te bendiga en gran manera.